Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Vamos a ver cómo se comportan diversos alimentos que podemos comprar en el supermercado contra sopletes a 1000 grados. ¡Comenzamos! Y aquí tenemos el primer alimento, no necesita presentación, es una pata de pollo. Personalmente no me gustan, pero hay gente que se las come. Y aquí unas cuantas curiosidades sobre los pollos. ¿Sabías que su esperanza de vida suele ser entre 5 y 10 años dependiendo de la raza? Y que existe una gran cantidad de pollos, más o menos se estima en 24 billones, más que de cualquier otra ave. También tienen una gran memoria, son capaces de reconocer hasta 100 individuos distintos, incluyendo a los humanos. Y por último, pese a ser un ave que no puede volar, son muy difíciles de agarrar, puesto que son capaces de correr hasta 14 km por hora. Y aquí tenemos el siguiente alimento, en este caso es una gamba muy típica en las celebraciones navideñas. ¿A que no sabías que las gambas tienen su corazón en la cabeza y que tienen 10 patas? Una de las gambas más caras que podemos comprar en todo el mundo son las gambas de Denia, que pueden alcanzar los 270 euros el kilo. Y por último, el récord Guinness a la gamba más grande tenía 40 centímetros, se capturó en Tailandia y se pagó un valor de $800 el ejemplar. Y seguro que la capturó Bubba Gump junto a su gran amigo Forrest Gump. Y vamos con el siguiente, parecido a la gamba, pero es otro crustáceo, en este caso un cangrejo. Los cangrejos, al igual que la gamba que hemos visto anteriormente, son decápodos, por lo tanto tienen 10 patas. Lo que pasa es que los cangrejos, las dos primeras, se han desarrollado en forma de pinzas. Y existen unas 4000 especies de cangrejos y todas ellas viven cerca o dentro del agua. La esperanza de vida de estos animalitos ronda entre los 3 y 12 años. ¿Sabías que los cangrejos más grandes del mundo son los japoneses, más conocidos como cangrejos araña? Estos pueden llegar a medir hasta 4 metros de longitud y pesar hasta 20 kilos. Y aquí tenemos, muy pedido por todos vosotros, un pez, mejor dicho un pescado, porque ya no está en el mar, ahora ha sido pescado, por lo tanto tiene ese nombre, pescado. Y comienzan las curiosidades. ¿Sabías que los peces son los únicos animales que pueden ver la luz infrarroja y ultravioleta? ¿Y que hay un pez pulmonado que puede vivir hasta 3 años fuera del agua? Eso sí, en estado de letargo. Y un estudio científico ha demostrado que los peces que viven en el mar pueden tener sensación de sed. El pez más pequeño es el Paedocypris y no llega al centímetro de longitud. Y el pez más grande es el tiburón ballena, llegando a los 12 metros. Y por último, uno de los peces más mortíferos y venenosos es el pez piedra. Los que han sido picados por sus espinas dicen que preferirían haber sido amputados que seguir con ese dolor. Y aquí está el quinto y último alimento. No es un pollo, no es un avión, no es Superman, es una codorniz.
Pues sí, las codornices, esta ave pertenece a la familia del faisán, aunque faisanes y codornices no se parecen mucho. Existen 32 especies de codornices, dependiendo de su tamaño, el color de su plumaje y su hábitat. Es una ave pequeña que no suele superar los 5 kilos de peso. Es un ave que, a diferencia de la gallina, esta sí es capaz de volar, aunque suele hacerlo siempre en distancias cortas. Son aves solitarias y si están en pareja o en bandada es porque suelen estar en la época de apareamiento. La hembra pone una media de 6 huevos que eclosionan a los 23 días y su esperanza de vida como norma general está entre 3 y 5 años. Y ya está, ya hemos terminado. Déjame un gran like si te ha gustado el vídeo y dime qué objetos o cosas o alimentos quieres que se enfrenten a los sopletes a 1000 grados centígrados. Nos vemos aquí en el canal de Llega Experimentos. Hasta luego, compañeros, chao chao. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.